como un espejismo cuadriculado de agua rosada, atravesado por la carretera comarcal 114 que va de Atienza a Sigüenza, así es la aparición de las salinas de Imón en mitad de la planicie castellana. Es la paz entre las ruinas de una época gloriosa, la riqueza varada en el tiempo de lo que fue un negocio próspero para todos los municipios del entorno. Hoy se resigna su decadencia dejándose fotografiar por propios y extraños, sorprendidos por un lugar que grita en el silencio ahuyentando la gloria y los fantasmas de su historia. En esta comarca hay 12 salinas catalogadas, pero las más históricas y relevantes son las de la Olmeda de Jadraque y estas que el viajero descubre, las de Imón. Sin olvidar las de Bujalcayo, Carabias y Gormellón. Su origen se remonta a millones de años, cuando el mar cubría la mayor parte de la península ibérica. Las salinas extraen la sal depositada en el subsuelo del actual río Salado. Con las sucesivas retiradas del mar, los lagos salados de interior se iban desecando y dejaban grandes depósitos de sal gema a escasos metros de la superficie, a veces de más de 200 metros de espesor. Aunque se cree que los romanos en el siglo I a.C. ya extraían la sal de la zona. Las salinas se construyen en el siglo X y se encontraban bajo la tutela de los reyes de Castilla. Se tiene constancia de esta explotación de sal en el siglo XII, y aunque se cree que es anterior, los primeros documentos escritos son del año 1137, en los que consta que fueron propiedad real durante el reinado de Alfonso VII. Estas salinas aportaron mucha riqueza a este territorio por su situación estratégica alejada de la costa. Y como funcionaron bajo el amparo de los reyes de Castilla, que destinaban las rentas a pagar el obispado de Sigüenza, gran parte de sus monumentos, como la catedral, fueron en parte financiados por estas salinas. Durante el reinado de Carlos III, en 1720, consiguieron su máximo apogeo, pues recuperaría la posesión de las salinas y comenzó su explotación a gran escala, modernizando las instalaciones. Amplió las infraestructuras con la construcción de grandes almacenes, artesas y canales que aún se mantienen en pie. La producción de sal en Imón cesó en el año 1996, aunque hasta el año 2002 se mantuvo cierta actividad. Las salinas constan de un conjunto de almacenes situados en la zona central y de piscinas, estanques, recocederos y norias que se apoyan en una serie de canales y regueras que sirven de desagües para el agua sobrante. El conjunto de las piscinas está realizado en sillería y mampostería, tanto en los muros laterales como en su fondo. Disponen además de caminos empedrados con canto rodado que dan acceso a todas ellas. Los almacenes que quedan en pie, o al menos su estructura, son los más antiguos, el de San Antonio y el de San José. Sus grandes dimensiones garantizaban una capacidad suficiente para las salinas. Los materiales utilizados en todos los edificios son la sillería y la mampostería en los muros y la madera en las estructuras interiores y en las cubiertas. Los tejados son de teja cerámica. Del almacén de San Pedro solo quedan los muros y los restos de unos montones de sal en el exterior. Dentro, la hierba domina el espacio en su totalidad. Poco más se puede contemplar en el de San José, sino la decadencia de un tiempo mejor. Resulta especialmente atractivo el de San Antonio, pues conserva un pórtico de entrada íntegro a base de grandes columnas ochavadas de piedra y su rampa de acceso trasera a la entreplanta.
además de la chimenea del generador de electricidad. El interior es una amalgama de maderas destrozadas. Dentro del conjunto salinero, solo una noria conserva el cazo de barro, el sistema de engranajes de madera y el piso tratado para que diera vueltas el animal. El funcionamiento de las salinas consistía en la extracción de agua salada de unos pozos de 5 a 10 metros de profundidad y por medio de unas norias se transporta por un sistema de caminos, acequias y desagües hasta llegar a cada zona o partido. Cada partido tenía su propia noria que repartía el agua por los distintos estanques de 2 metros de profundidad conectados entre sí, llamados recocederos. Continuando con el proceso, el agua salada pasaba a los calentadores para acelerar el proceso de concentración de sal y de ahí a las balsas de cristalización o albercas de 10 a 15 centímetros de profundidad. Cada cierto tiempo se movía la sal para que no se pegase al suelo y se iba amontonando en el borde de los estanques. Para ello, los trabajadores de la sal se pasaban horas con los pies sumergidos en el agua, con o sin botas, lo que suponía que el daño podía ser considerable. De las condiciones de trabajo en algunas de estas salinas habla el viajero cuando visitó el pueblo y las salinas de Olmeda de Jadraque. Los trabajadores eran tratados en condiciones de semiesclavitud, con jornadas de 10 y 12 horas removiendo la sal, a cambio de un sueldo miserable, y las terribles consecuencias que derivaron para aquellos que tuvieron la valentía de denunciarlas. Sobre estos detalles tan imprescindibles para entender la grandeza y la miseria que se esconde tras las explotaciones salineras, nada mejor que consultar el blog del Foro por la Memoria de Guadalajara. Y ya por fin, cuando la sal era visible, se procedía a su recogida y a su almacenamiento. Este se hacía recogiendo la sal con palas de los caballones, pequeños surcos, y la transportaban con mulas pasando por caminos empedrados. Si la salina era más grande, la sal se transportaba a través de unas vagonetas metálicas que circulaban sobre raíles. Cuando llegaban al almacén, se almacenaba toda la sal creando pequeñas montañas, para después distribuirla por toda la península. Hace unos años se habló de la recuperación de las salinas. La empresa propietaria estaba dispuesta a invertir en la restauración y la explotación de las instalaciones. No cabe duda que su futuro, basado en una primera impresión, es la de ruina inmediata. Un fracaso más para aquellos que venden la España despoblada o vaciada y no son capaces de ver las posibilidades culturales, ecológicas, ambientales que posibilitarían el conocimiento y mantenimiento de una riqueza tan ancestral como las salinas de Imón. No obstante, se pueden mencionar varios esfuerzos colectivos encaminados a la divulgación de esta cultura y su recuperación. La Asociación de Amigos de las Salinas de Interior y la Asociación Serranía de Guadalajara han organizado conjuntamente actividades destinadas a su divulgación y puesta en valor. Solo hace falta que los organismos competentes se unan en el empeño. El viajero, que desconocía por completo su existencia, deja atrás esas láminas de agua rosada, el paraje infinito de riqueza cereal, la soledad constantemente interrumpida por algún forastero que sorprendido aparca su coche frente al pórtico del almacén de San Antonio y se lleva fotos y selfies para compartir. Tal vez ese forastero ocasional, de paso o fin de semana, desconozca que hace 500 años antes de Cristo se construyó una calzada llamada Vía Salaria, que unía dos salinas importantes de Italia. Por ella, los mercaderes transportaban el preciado producto y a los soldados que cuidaban de la seguridad de la ruta se les pagaba parte de su sueldo con sal.
A esto se le llamaba salarium argentum, y de aquí procede la palabra salario, palabra y concepto tan utilizado como necesario.